argentino. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida al señor Jorge Conti. ¿Cómo está, Jorge? Buen mediodía. Buen mediodía, querido Rodolfo. Aprovecho para saludarlos a toda la gente que trabaja ahí en la Radio Galena, a los técnicos, a los productores, a vos naturalmente, y también a la apreciada audiencia, que yo sé que es mucha y muy importante. Y como habíamos anunciado también al inicio de esta nota, tenemos amigos que nos están escuchando fuera del país también, así que le mandamos un saludo muy grande. Pero cómo no, te referirás entre los amigos, que son muchos también, Sí. a Carlos Luna, ¿no es Por- cierto? Que está allá en la lejana Suecia, lejana del alcance de nuestra mano, pero muy cerca de nuestro corazón, precisamente se- por estar allí residiendo desde hace muchos años nuestro querido amigo y compañero Carlos Luna. lo nombramos hace unos minutos agradeciéndole este contacto contigo, Jorge. Sí. Lo hicimos público. Me contaban por ahí, antes de entrar de lleno a la parte, digamos, de esta nota contigo, que Sí. Carlos está un poco triste porque Suecia perdió con su seleccionado de fútbol. Ajá. No, pero hizo una buena performance, ¿eh? Ojo, Pero, ojo, go- que empató partidos imposibles con equipos de primerísima nivel que están en el top 10 del fútbol europeo. No, está estuvo bien, muy bien Suecia. está La bien, verdad que sí. lo Lo cons- único que yo advertí que me pareció un poquito fuera de timing y de lo que corresponde a la caballerosidad es el FAU que le hizo un jugador de la selección sueca a uno de Croacia o de Checoslovaquia, qué sé yo, que Qué raro, qué raro, apareció qué la raro. foto ahí donde le pega una patada a la altura de la rodilla muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Se nota que ha sido excesiva la infracción. Pero bueno, son cosas del fútbol. El fútbol es una cuestión de choque. Y obvio, Siempre los hay, es inevitable. Pero así es. Suecia, muy bien que Carlos se ponga contento y orgulloso porque él tiene el corazón en Suecia y también lo tiene en la Argentina, Ah, naturalmente. pero obvio. ¿Eh? Yo te digo porque eso me llegó como última información y bueno, le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a nuestro mutuo amigo. Exacto. Jorge, nosotros un poco anunciando esta nota, que es la primera, pero espero, y todos los oyentes seguro van a querer una segunda parte porque hay tantas preguntas para hacerte, pero un poco para ubicarnos dentro del tiempo, podemos decirle a aquellos jóvenes que no han vivido esos acontecimientos tan importantes, donde vos fuiste el protagonista en primera línea, un poco para entrar en tema. Sí. Estamos ubicados en la década del 70. La Argentina está en un gobierno de facto y el general Perón está intentando regresar. Y allí un periodista que, que tuvo, diría yo, el destino lo llevó a estar en ese vuelo tan emblemático, está aterrizando con el avión de Alitalia en la República Argentina. Dentro de ese avión está el señor Jorge Conti, periodista. A partir de allí, Jorge, Sí. ¿qué nos podés contar de tus vivencias que por allí la historia no nos ha dicho? Bueno, mira, ¿sabes? Esta tendría que ser una primera nota, como bien lo aclaraste vos, Exactamente. porque es larga, hermosa y llena de matices sumamente interesantes que despejan muchas dudas y que sobre todo pone blanco sobre negro todo el fraude histórico que se ha hecho en los últimos 50 años en la República. Solo para referirme a esa parte, a ese medio siglo de esta historia y no irnos más atrás en
en el tema de lo que es el peronismo, lo que ha sido y sigue siendo el general Juan Domingo Perón. Bueno, a ver, una vez aterrizado, ya se habían vivido cosas muy importantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que estando allí en Roma, para viajar al día siguiente a través del aeropuerto Fiumicino por el avión de Alitalia con destino a la Argentina, acompañando al general Perón con una nutrida delegación de compañeros que estaban allí también para ascender a la nave. Estaba yo con Sergio Villarruel, un periodista de ahí de Córdoba, muy amigo mío, que compartíamos habitación en los hoteles para no sacarnos ventaja Claro, claro. en las notas exclusivas, porque en aquellos años los canales de televisión pugnaban mucho por el rating, que lo medía el IVA, que era un instituto verificador de audiencia, así se llamaba. Bueno, y nosotros habíamos hecho un pacto de caballeros, digamos, sellado por la mitad que sosteníamos con el negro Villarruel. Bien, entonces estábamos tomando un café, te decía, en el lobby del hotel, y se acercan dos compañeros, uno es Ortega Peña y el otro es Eduardo Luis Dualde, y nos comenta, che, ojo, que tenemos la información que el avión cuando llegue a territorio argentino puede ser derribado por aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Nada más y nada menos, digamos. Nada más ni nada menos. Date cuenta que ahí nos quedamos helados con el negro. Y bueno, dijimos, ¿será cierto? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, le propongo al colega. Vamos a hacer, negro, vos sos casado, tenés hijos. Yo soy soltero, vivo con mi vieja. Voy yo, va la cámara tuya del 13, yo me manejo con la mía, no sé cómo voy a hacer, pero de alguna manera lo voy a lograr. Y vos te quedás, viejo. Vos te quedás porque vos tenés familia, tenés una responsabilidad mayúscula frente a la custodia y al cuidado de tu familia. En cambio yo, como te dije, bien, me dice, dale, Jorgito, vamos a hacer así. A la prensa le vamos a contar otra cosa, que tiramos la moneda y salí favorecido yo. Eso fue lo que se contó a la prensa en ese momento, porque nosotros teníamos esos códigos. Ahora han pasado tantos años, por eso lo cuento. Claro. Pero ahí nos metimos en el avión y bueno, yo con la cámara andaba con problemas. Digo a Leonardo Fabio, que estaba al lado mío, le digo, che, Leo, ¿me haces un favor? ¿Te pones la cámara al hombro? Porque era una cámara, te estoy hablando de aquella época, se llamaba Uricón, era pesadito, ¿viste? Y tenía que manejarse, no es como ahora el periodista, el movilero de televisión que va con la cámara y hace la propia nota y demás, ¿viste? Hasta los celulares se utilizan para eso. Esto es muy diferente. Le estoy contando esto a los jóvenes, ¿no? Dice, ¿cómo? Claro. La cámara era fácil. No, claro. No era fácil. Bueno, entonces Fabio se pone al hombro y me dice, Jorge, mira, lamentablemente debo confesarte una cosa, yo no puedo manejar esta cámara. Yo como director de cine manejo 33 milímetros de película y sé cómo son las cámaras, pero esta es diferente, de 16 milímetros y no la puedo manejar. No te quiero hacer una trastada, discúlpame, bueno, listo. Quédate tranquilo, gracias. Y escucho una voz que me dice, che, Jorgito, déjame que yo te puedo... Era el Turco Menem que viajaba en el avión en aquellos años, ¿te das cuenta? Sí. En esos años él era presidente del Partido Justicialista de la querida La Rioja, ¿no? Bueno, entonces le digo, bueno, vos sabés, claro, si yo allá trabajaba con una cámara en el canal de La Rioja. Bueno, dale, le digo, metele. Se pone la cámara y le digo, mirá, cuando yo estoy en el pasillo, vos prendés la cámara y empezás a filmar nomás para que voy a ir relatando lo que pasa dentro del avión hasta llegar a primera donde está el general Perón sentado para hacerle el reportaje. Y bueno, y yo miro la cámara para hacer la apertura y veo que la luz roja no se prende. Le digo, che, Carlos, prende la cámara.
No estoy intentando. Bueno, no sabía, tampoco sabía. ¿Qué había hecho el turco? Dijo, yo hago esto, llego al general Perón y después declaro, el único que estuvo con Perón en el viaje fui yo, al lado de él cuando ¿me entendiste? Claro. Bueno, pero no fue así. La cuestión es que yo finalmente le hice la nota al general con el camarógrafo del Canal 13, que estaba así él con cámara, por supuesto, y era camarógrafo, eso es lo que habíamos acordado con Villarroel. Sergio, Claro. y me grabó con mi propia cámara. Horacio Riego se llamaba, porque también él ha fallecido lamentablemente, pero lo recuerdo y con mucho cariño, mucho respeto y admiración a Horacito Riego. Así que bueno, ahí le hice la nota al general. La nota al general fue una nota tocante, porque entre las cosas que yo le pregunté, por supuesto con respeto, le dije, bueno, uno de los apotegmas de la doctrina justicialista general es que los únicos privilegiados son los niños. Me decía, efectivamente. Le digo, bueno, usted quiere mucho a los chicos, los niños, los ama, evidentemente, por haberse inspirado en ese concepto. Significa que usted los quiere de Brasil, claro que son el futuro de cualquier país, los chicos. Bueno. Y le digo, pero ¿usted tuvo hijos? Y ahí un silencio, ¿no? El general me dice, no quiso la providencia, la divina providencia, que yo tuviera hijos. Después, viste, algunos de los que estaban ahí me querían matar. Dice, ¿cómo le vas a preguntar? Escúchame, viejo, yo le pregunto cosas que son necesarias saber en la historia real de la República Argentina. Y Claro. fíjate vos que eso, el único diario en la época de Julio Ramos, que era el director y propietario del diario Ámbito Financiero, publicó esa parte del reportaje y dijo, Perón no pudo haber tenido hijos porque él mismo dijo que no los tuvo, en la nota que le hizo Jorge Conti en el avión de regreso. ¿Por qué? Porque todo el poder mediático existente en el momento empezaron a darle manija años después a una tal Holgado, una mujer que tenía facialmente un parecido al general Perón. Ah, sí, sí, que recuerdo. decía que era la hija. Sí, sí, sí. Bueno, ese es uno también de los detonantes que hicieron funcionar para demostrar que Perón ocultaba hijos, que no los había reconocido, que había que hacer el análisis del ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Como periodista, te interrumpo, Jorge, en este interesante querido, relato. decime. Como periodista, ya se podía vislumbrar en esos tiempos lo que hoy se denomina fake news, digamos, o falsas noticias. Exactamente. Sí, no. Un poco, sí. justamente, teniéndote como protagonista, y insisto en esto de que lo interesante que la juventud y los que no vivieron, ¿no? En esos tiempos, sepan que los intereses que actuaron en esos tiempos contra la Argentina no distan mucho de los actuales. ¿Mm? Efectivamente, efectivamente. Y que en realidad te diría yo que son primos hermanos y forman parte de la misma familia, para decirlo de una manera un poco más coloquial. Ahora, exactamente, querido Rodolfo. Fíjate, sí. En relación a eso te quiero hacer un pequeño agregado. Adelante. Esto lo que ha hecho es sistematizar todo lo falso para convertir en la historia un fraude de una dimensión inusitada. Han defraudado la historia, le han estafado, ¿me explico?, a nuestra historia. Entonces, yo me pregunto, si haber sistematizado lo falso traía como consecuencia mucho menos dolor que haber sistematizado lo real. ¿Por qué no lo real? Porque lo real no solo
iba a ser, lo falso iba a ser menos doloroso que lo real para ellos, los antiperonistas, que lo verdaderamente real, porque lo real los descalificaba definitivamente, los ponía al margen de la razonabilidad, de los sentimientos y de la verdad histórica demostrada y avalada por los hechos. ¿Te das cuenta? Así es. Eso se repite sin solución de continuidad. Quiere decir que sigue existiendo la misma maledicencia. El peronismo da buenas noticias y ellos la transmiten mal, o sea, la transmiten distorsionadamente. Siempre fue así y aún sigue siendo. ¿Por qué? Porque el objetivo que ellos tienen, los que verdaderamente no sienten respeto por lo que marca y se hace necesario tener en cuenta que la democracia admite como poleas de retroalimentación de la misma esencia democrática a los partidos políticos. Pero al peronismo lo han descalificado permanentemente con mentiras y falsedades de su contenido político. Es más, lo han estado vaciando, que es más grave todavía. Bueno, en la década del 70 que vos la viviste, no solamente en la Argentina se inició un proceso de, diría yo, destrucción del ser nacional, sino que en el resto de América Latina tenemos ejemplos que la historia simplemente nos trae estos días, lamentables y dolorosos. Claro, no, sí, no fue un hecho aislado lo de la Argentina. Todo está concatenado, todo está estrechamente relacionado y fue una maniobra hecha desde los niveles superiores. En general le llamaban los poderes sinárquicos, ¿no es cierto? Y es real. Siempre existió las grandes potencias y las otras que nosotros queríamos y podíamos haber sido una gran potencia de haber seguido la traza de la doctrina y de las obras hechas y terminadas por Juan Domingo Perón, por Eva Perón, y también después, a partir del 73, las mismas causas y la misma bandera llevada adelante por María Estela Martínez de Perón, Isabelita, como le decíamos nosotros. Te detengo justamente porque la has mencionado y no podemos dejar de lado esa imagen que muchos recordamos de Isabelita, cariñosamente llamada por muchos que la respetamos. Sí. Cuando es desalojada, diría yo, de la Casa Rosada, ¿no? Sí. Sí. Nos gustaría que por ahí lo que nos puedas contar, lo que nos puedas decir de esos momentos tan difíciles, porque también ahí se aplicó durante muchísimos años las fake news, las falsas noticias, sí. y se la descalificó de una manera vergonzosa y miserable, ¿no? A la primera presidenta mujer en la historia de la República Argentina. Exactamente. Y que a decir del general Perón, él la formó en tantos años de compartir la vida, y no al azar estaba en la vicepresidencia. Así es, así es. Ahí hay un tema que es hora que se conozca en su verdad. Parece mentira la dicotomía, la verdad verdadera. Bueno, el tema es así. Cuando el general Perón es candidato a ser presidente por tercera vez, o fíjate que es
las cosas grandes de Perón, ¿no? Es el único general que ganó, se impuso 3 veces en las batallas sin disparar un solo tiro. En las batallas electorales siempre ganó. Esto es notable. No, eso no lo podían admitir los detractores de la figura y de la grandeza de Perón. No lo podían admitir. Ahora bien, vamos a responder tu pregunta. ¿Cuándo el general Perón... Hola. Sí. Perdón, adelante. Pensé que se había cortado. Adelante, Cuando el general Perón dice, bueno, le preguntan los periodistas quién iba a ser su compañero de fórmula, Perón dijo, mire, eso lo tiene que decidir el pueblo. Yo siempre creo y entiendo que la democracia es saber y entender cuál es la voz del pueblo y qué es lo que dice. Entonces, en esas circunstancias existió la posibilidad que la fórmula estaría integrada por Ricardo Balbín. Perón, Balbín. ¿Está? Sí. Y cuando esto estaba cobrando forma, cobrando cuerpo, ¿sí? Porque no te olvides del gesto de Balbín, que saltó el cerco, que lo fue a abrazar al general, bueno, todo eso ya lo saben, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces, los 3 comandantes en jefes de aquel entonces, te los nombro: Anaya, Ejército; Macera, Marina; y Fautario, Fuerza Aérea, lo van a ver al general Olivos. No, perdón, a Olivos no, a Gaspar Campos 1065, que queda ahí en Olivos, en Vicente López. Entonces lo van a ver y le dicen, mire general, nosotros, las Fuerzas Armadas que representamos, veríamos con agrado que acompañara en su gestión presidencial en la fórmula su esposa, la señora Isabel Perón. Dice, bueno, pero esto no lo puedo decidir yo, lo tiene que decidir el Congreso y la Convención de Partido y de nuestro partido, que son los que tienen que decir quién es el candidato que me acompañará. Entonces, dice, no, ¿sabe por qué? Porque vemos en la señora una persona con gran capacidad para llevar adelante la gestión y sabemos que ella está muy ligada a la iglesia y que también tiene un espíritu noble de atención y de sobre todo que no le gusta, que no está de acuerdo con el comunismo, que esto y que lo otro. Le dan una serie de argumentos. Perón, que era un hombre inteligente y sabio, dice, esto me lo están pidiendo las Fuerzas Armadas. Y el poder lo tenían verdaderamente las Fuerzas Armadas en aquellos años. Eran todopoderosos, todoterreno, las Fuerzas Armadas de aquella época. No había que menospreciar, ni había que tener en cuenta, porque Perón era militar y dice, esto me van a levantar por el aire a mí, a Isabelita y a todos los que están conmigo. Finalmente dijo, bueno, el Congreso que se hizo en el Teatro Cervantes decidió que la fórmula estaba integrada por Isabel Perón. Y entonces el general Perón, antes de eso, le dice, bueno, ¿ustedes van a apoyar a la vicepresidente? Claro que lo vamos a apoyar. Hasta las últimas consecuencias vamos a estar acompañándola. Con esa palabra, Perón dijo, bueno, acá tengo el respaldo para que no haya golpes militares una vez más en el país. ¿Y qué pasó? ¿Golpe militar? Esos mismos militares fueron los que le organizaron el golpe.
Era una trampa. Lógico, porque si era Balbín, no se rompía la continuidad constitucional. Ellos la querían romper no por la continuidad constitucional en sí misma, que nunca les importó, sino por la presencia del peronismo. Obviamente que es así, Jorge. Era una de las partes que necesitábamos justamente escucharla de un hombre como vos que estuvo allí, que lo vivió, que lo transmitió y que, y Exacto. que, y que pone justamente esta luz tan necesaria en estos tiempos tan difíciles, Jorge, que estamos atravesando, que no distan para nada, absolutamente para nada, con todo lo que vos detalladamente nos estás contando de esos momentos. Porque mira qué importante hubiera sido que en ese abrazo Perón-Balbín, Exacto. ¿ah? ¿Sí? La Argentina en la década del 70 nada más y nada menos se hubiera lanzado a lo que dejó pendiente en el 55, ¿no? Exacto. Cuando, Exactamente. cuando teníamos a un ex primer ministro británico festejando la caída de Perón, por ejemplo, Exacto. y diciendo este derrocamiento es mucho más importante inclusive que el triunfo de Inglaterra sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Tal Entonces, cual. cuando, Tal cual. cuando uno relee la historia y cuando uno entra por aquellos callejones poco iluminados de la historia, realmente ve lo que ha sucedido con esta querida patria. Yo decía, Jorge, antes de tener esta entrevista contigo, Sí. que uno de los puntos que deberíamos aclarar o aclararle a todo el arco político de la Argentina, de cualquier color, es por lo menos comenzar a cambiar la semántica cuando en la retórica de los discursos monótonos que por ahí se escuchan se refieren a la Argentina y que concretamente decimos que por lo menos empiecen diciendo mi patria, mi Así es. Argentina, mi querida Argentina, mi suelo, y no como escuchamos al unísono en distintas tonalidades ideológicas referirse a la Argentina. Y uno Ah, piensa que por ahí es un detalle, un punto menor, y no es así, y no es así, porque ahí se ve realmente en el inicio del discurso que lo hemos escuchado y vos tantas veces, porque la educación, la seguridad y toda esa cantinela casi unívoca en los sí. discursos hablan de algo lejano, de la Argentina. Cuando uno habla, recién también lo mencionamos, y se refiere a un hijo, dice mi hijo. Sí, Y efectivamente. cuando Eso uno estaba habla, pensando. y cuando uno habla y comienza a hablar del amor de su vida o del amor que en esos momentos lo acompaña, dice mi amor. Así es. ¿Mm? Mi familia, Mi amor. mi esposa. Es cierto. ¿Y por Entonces, qué no decís mi Argentina? ¿Por qué no decís dónde vos naciste? ¿Qué es lo que permitió que formaras tu familia, bueno, que es sagrada, bueno, y que tuvieras tus hijos, que también son sagrados? Pero de la misma manera que la Argentina es la que te cobija y te permite todo eso. Entonces, alejarse de esta forma de decir la Argentina, así como si fuera lejana, ¿no? Como si yo fuera de otro país o de otro planeta, evidentemente es una contradicción que demuestra claramente que se está perdiendo el sentido de patriotismo que debe todavía latir en los corazones de todos los argentinos, porque más allá de la gesta de las Malvinas y demás, tenemos muchas pruebas, muchos hechos que hacen que la Argentina tiene que ser uno de los supremos intereses y defensas de lo que significa ser libres, soberanos y económicamente justos. Eso es lo que tenemos que trabajar y estar siempre atentos para desarrollar una conducta
que termine definitivamente con los apátridas, con los enemigos del país, que no hicieron otra cosa que crear la cuadratura del círculo en nuestra querida nación. Jorge, quedan muchas preguntas y como dijimos al comienzo, esperamos nosotros y la audiencia que este sea el primero de varios reportajes que necesitamos hacerte a vos y a los que participaron y vivieron esos tiempos. Pero Con mucho gusto, Rodolfo. Sí. te hago esta pregunta para llevarte a la actualidad, un poco para Sí. cerrar esta primera parte de este reportaje. Sí. Estamos en la Argentina, que aquellos que la denotan, que dicen ese país, hemos escuchado periodistas concretamente que han dicho este país es invivible, digamos, por ejemplo, ¿no? O este país, usando, no lo puedo decir porque me duele, pero usando términos realmente muy despectivos, este país de M no se puede vivir más, no se puede estar. Sí. Y algunos políticos también lo han dicho. Sí. Estando en la política y estando en un puesto político. Hoy hagamos este juego, Perón vuelve a la Argentina y mira este escenario y mira este peronismo. Sí. ¿Qué nos dice o qué nos diría? Bueno, lo primero que diría es, la Argentina está complicada porque lo único que ha hecho en los últimos años es aplicar parches a una economía que se desangra por un entreguismo que ha sido indisimulable en estos últimos años. En segundo lugar, que quieran o pretendan decir que esto es obra del propio peronismo, Perón nunca hablaba de peronismo, él hablaba de justicialismo. Así es. Así es. Entonces, es que es obra del justicialismo, así porque es. Ahora me estoy poniendo así en la metáfora y en hipotética de hacer de Perón. En estos años, te decía, lo han hecho gente que se disfrazan de peronistas. Entonces, en esta situación, quítense la camiseta de peronistas, muéstrense tal cual son y qué quieren hacer y a dónde van, con qué y cómo y cuándo, pero no lo hagan en nombre del justicialismo o del peronismo. Háganlo en nombre de ustedes mismos para asumir las responsabilidades históricas que les habrá de tocar. Pero no, lo hacen para juntar votos, para consagrarse, ocupar cargos. Muchos de esos cargos los llevan a caminos de ser empresarios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en fin, yo creo que Perón hoy, aquí en la Argentina, viendo lo que está protagonizando la Argentina de los últimos años, Perón realmente estaría muy entristecido y realmente decepcionado de ver esto que está pasando. Pero bueno, de cualquier manera, fuera de esa metáfora, ubicándonos en la realidad, nosotros, los peronistas, los justicialistas, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar, tenemos que señalar siempre la verdad, trabajar de frente, con dignidad, con honestidad, con entereza, con valentía y aún con temeridad, como lo han hecho y lo seguirán haciendo muchos compañeros que han quedado en el camino dando su vida por la causa de Perón y por la causa de la patria. Tenemos, mientras estamos haciendo esta nota, bueno, nos llegan mensajes de felicitaciones y de saludos también por poder tenerte aquí en los micrófonos de radio. El tiempo, como sabes vos, como buen periodista que sos, en todos lados nos corre, pero tenemos por lo menos unos minutos más y te llevamos también a la realidad del mundo. Tenemos un papa que es argentino. Gracias a Dios.
tenemos un papa que es argentino, pero parece ser que para muchísimos argentinos, digo muchísimos en el sentido de medios de comunicación en realidad, porque creo que el pueblo argentino, estoy convencido, está orgulloso y lo ama como lo amamos al Papa Francisco. Pero algún sector histórico, ¿no?, que es el que nos estamos refiriendo a lo largo de esta nota, Sí. siempre busca el momento para denostar al Papa argentino, porque estoy totalmente persuadido que si el Papa fuera de otra nacionalidad, ni siquiera hablarían. Ahora, este Papa sale con un discurso de justamente justicia social, lo dijo hace muy pocos días, que habló con respecto a la producción, usó la palabra producción, usó la palabra no mirar a los mercados, por ejemplo, ¿m? Sí. Y habló del mundo real, Así es. Sí. ¿Qué opinas justamente y cuál es la intención de estos sectores, de estos grupos, de estos políticos que diría yo hasta que lo humillan, ¿no? Intentan humillarlo al Papa de esa forma. Bueno, yo lo que opino es lo siguiente. Primero, quienes piensan así, como vos estás señalando, descalificando a su santidad, son apóstatas de la fe, son seres que se muestran como pusilánimes, como cobardes, y no aceptan o admiten que su santidad le habla al universo, le habla al mundo entero, no le está hablando exclusiva y excluyentemente a la Argentina. También la incluye, por supuesto, de esto no hay ninguna duda, pero él le habla a la comunidad internacional. Cuando él se refiere al trabajo, a la producción, al mercado y al capitalismo, señala que en la doctrina cristiana nos enseña que el capitalismo tiene que existir no como explotador del hombre, sino al servicio del hombre, y fundamentalmente generar y crear trabajo, porque aparte de no explotarlo, le concede dignidad al hombre a través de su trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, así es. Entonces, todos aquellos que no aceptan esta expresión maravillosa del Papa Francisco, evidentemente están, perdóname querido Rodolfo, la irrespetuosidad, pero están meando fuera del tarro, para decirlo así diplomáticamente. Sí, indudablemente que tienen históricamente, siempre lo decimos en muchos programas aquí en la radio, esa mirada hacia afuera de la patria, ¿no? Hacia otros lugares, el Papa condenó algo muy básico que es los paraísos fiscales. Sí. Se refirió también a una encíclica del año 1749, si no me equivoco la fecha, que también el Papa Benedicto, no recuerdo, pero creo que el Papa Benedicto de ese siglo condenaba, Sí. eso sí, muy claro, porque la he leído, a la usura, ya en el siglo XVI, en el 1700. Sí. Y este Papa también condena la usura, ¿no? La usura internacional, la que se ve como los grandes, yo no diría ya estados, sino los capitales, los monopolios universales, las empresas transnacionales que no tienen patria, bueno, asfixian a los países y hacen ese juego. Claro. Ya la invasión no es armada,
en el siglo XXI, sino que es un golpe económico, un bloqueo económico, que es mucho más miserable porque al enemigo ni siquiera le ves la cara. Así es. Y producen en los sectores más desprotegidos sus primeras víctimas, ¿no? Yo siempre me refiero a esa guerra de presión, de usura, vos te referías a esos hombres, a esos cobardes que ni siquiera, porque en una guerra tradicional que obviamente condenamos en todo aspecto, ¿no? Pero vos identificás a tu enemigo y le ves la cara, le ves el fondo del ojo. Ahora, en estos casos es realmente, diría, miserable, ¿no? Creo que la palabra... Así es. Y vemos que hombres y mujeres y niños son los primeros que caen en esta guerra, en donde, a ver, los economistas destacados de un lado y de otro, los keynesianos y los liberales, si querés, hablan con respecto a lo que tiene que ver a la acumulación desmedida de capital, donde cada vez hay más capital en menos manos o en menos empresas, y cada año que pasa mayor cantidad de pobres, ¿no? Así y es. Allí, y cierro para darte las últimas palabras, Jorge, y allí la justicia social, el justicialismo, hace su entrada e intenta ocupar el lugar que merece el ser humano, ¿no? Te dejo los últimos minutos para tu reflexión, no sin antes dejarle a través del aire, a través de estos micrófonos, un saludo muy respetuoso a la señora Isabel, que merece desde hace muchísimo un reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Una mujer que estuvo 5 años presa, detenida en la Argentina, Sí. incomunicada, Sí. y que realmente merece que los argentinos, insisto, que los jóvenes conozcan su verdadera historia y no las falsas noticias y las calumnias que se siguen hablando sobre ella. Te dejo estos últimos minutos para vos, Jorge, e insisto en que espero que no sea la última nota. Bueno, te agradezco y valoro tu gesto y tu actitud de concederme esta parte de la nota para que yo haga alguna reflexión. Y la reflexión me indica que el pueblo de Córdoba, que tiene una extraordinaria y brillante historia dentro de lo que es el desarrollo del conocimiento, de la industria, de la ingeniería, del poder creativo de los cordobeses, creativo para la producción, para el desarrollo, para el esfuerzo mancomunado de hacer una provincia ejemplar a través de toda su historia, que lo ha logrado sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero a ese pueblo hay que siempre respetarlo, admirarlo y decirle que lo que es la provincia, lo que es Córdoba, es pura y exclusivamente por voluntad de ese mismo pueblo. Ahora bien, que los dirigentes, los políticos, crean que son ellos los artífices de esa conducta popular, evidentemente hace que el pueblo a veces, por el engaño mediático, entre en confusión, entre en duda, en cavilaciones, que no le permite ver con claridad la importancia de la verdad en todo un proceso democrático que se debe vivir en la provincia. Te hablo de la provincia, y esto es válido para toda la República. Exactamente, claro, exactamente. Pero hablo de
la provincia, porque estoy hablando con las radios más importantes de la provincia de Córdoba, que me permite, a Dios gracias, comunicarme con el pueblo cordobés, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que está la cuestión principal, la madre del borrego. Políticos, asuman sus responsabilidades, actúen con honestidad, trabajen para el pueblo. Ustedes han sido votados y son pagados sus sueldos para que hagan eso, para que faciliten el desarrollo de un pueblo que no merece, en algunos sectores que cada vez son mayores, vivir en una pobreza o en una indigencia que es vergonzante. Si no asumen esa responsabilidad y la ejercitan en la ejecución de lo que tienen que hacer, verdaderamente alguna vez, como anunció el viejo general, el pueblo va a hacer sonar el escarmiento. Entonces, por favor, sepan comprender que lo que uno está exhortando o les está pidiendo es que lo único que pueden hacer es trabajar para el pueblo, porque el pueblo es el que siempre pone el hombro para que las cosas se puedan hacer. Y ustedes no usen ese hombro para treparse con fines especulativos, egoístas y personales o individuales. Es todo lo que quería decir, querido Rodolfo, a la par de agradecer, de pedirle a su santidad que alguna vez, de pedirle, ya que estuvimos hablando de su santidad, pedirle también que mande una expresa bendición para el pueblo de Córdoba, porque es merecedor de su atención en este aspecto. Por supuesto que todos somos argentinos, ustedes son cordobeses, pero son argentinos, y nosotros también, pero también somos hermanos de los cordobeses. En esa misma hermandad yo los saludo, les agradezco y estoy a la entera disposición para que quieran hacer las preguntas. Es más, ustedes se pueden convertir en vehículos transmisores de las preguntas, de las inquietudes, de las curiosidades o de las necesidades que tenga ese pueblo. Y me la transmite y yo con mucho gusto voy a tratar de responder, de dilucidar algunas dudas y de dejar aclaradas las cosas debidamente. Te mando un fuerte abrazo con un sentimiento de amistad, de hermandad y de argentinidad peronista, naturalmente. Gracias, muchas gracias, señor Jorge Conti, Sí. Gran periodista y también informó que es escribano, así que cuando alguien quiera yo soy escribano, abogado, profesor, bueno, escritor, he hecho de todo un poco en la vida. Pero bueno, de verdad, gracias por mencionarlo. Somos nosotros, Jorge, los agradecidos aquí en el estudio. Los chicos de la producción también han seguido atentamente cada minuto de esta interesante nota. Como se suele decir, quedan muchas preguntas en el tintero y de seguro te tendremos de nuevo aquí en nuestra querida Radio Galena. Que tengas un excelente día, Jorge. Y gracias, un querido. saludo a toda la gente buena y a la familia en particular. Muchas gracias. Bueno, al contrario, agradecido soy yo a todos ustedes. Un gran y fuerte abrazo renovado. Hasta siempre. Hasta siempre. Estuvo con nosotros el señor Jorge Conti. Continuamos en Radio Galena. No se vayan. Ya vengo, en general algo, eligió, y la primera